puntuales a las 9:10 de la mañana, hoy 18 de diciembre del 2024. Mi nombre es Héctor Carlos León Ramírez, secretario del Consejo Empresarial Mexicano, y, y les doy la más cordial bienvenida a esta plática titulada Dinamarca, un referente en sistemas de salud, retos y oportunidades para México. Estaría dándole el uso de la voz a nuestro presidente, el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, quien dará la bienvenida oficial a nuestros panelistas y lo dejaría en uso de la voz. Adelante, presidente. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos. Iniciando, quiero agradecer a la doctora Karin Denger y a Matilde también, que desde Dinamarca estén conectadas para dar esta charla, para platicar, intercambiar las experiencias, principalmente conocer el sistema de salud que tienen ustedes. Les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta videoconferencia, que tiene como objetivo, ya que se ha hablado mucho del sistema de salud mexicano y que lo han querido comparar con el sistema de salud de Dinamarca. Bueno, pues vamos a conocer en el fondo cómo funciona el sistema de salud en aquel país, ¿no? Les quisiera nada más compartir una imagen que tengo por aquí, que va relacionada con una publicación de un periódico en donde podrán ver ustedes, es un periódico nacional en nuestro país, en donde hacen una comparación y ven el ranking que tenemos nosotros con el de Dinamarca, ¿no? En el índice de progreso social del 2023, datos de la OCDE, Dinamarca se encuentra en el número 1 con 90.38 puntos, mientras que México estamos en el número 69, ¿no? Con 68 puntos. Y en salud, el acceso equitativo a servicios de salud y de calidad, Dinamarca aparece en este ranking de 140 países como número 1, con 98.7 puntos, y México nos encontramos en el número 120, o sea, 29.7 puntos, ¿no? Esto salió en una publicación y va relacionado con los CEP. Y lo quise poner nada más para ver porque se ha pretendido comparar nuestro sistema de salud con uno de los mejores del mundo. Si bien es cierto, se puede poner como objetivo decir que queremos llegar a un sistema de salud igual que el de Dinamarca, pues hay que trabajar y hay que conocer el fondo de cómo funciona el sistema de salud. Y el objetivo de esta plática, ya sé que es de manera general, no muy detallada, porque pues, un sistema de salud es completo y complejo, pero por lo menos de escuchar los puntos generales de cómo está funcionando el sistema de salud en Dinamarca. Entonces, nuevamente les agradezco a todos que nos estén acompañando, a la doctora Karin Denger y a Matilde también que estén con nosotros desde Dinamarca. Y buenos días y bienvenidos a todos. Muchas gracias. A continuación, les dejo a nuestro director general, el licenciado Marco Antonio Santiago, para que nos haga una semblanza de lo que es nuestra invitada. Adelante. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Héctor. Buenos días nuevamente a todos. Pues nada más comentarles que el formato del webinar será de interlocución, será moderado por el doctor Vázquez, Eduardo Vázquez, y bueno, pues nos ofrecerá una introducción al tema, desde luego, y luego ya tendrá un diálogo con la doctora Karin Denger, a la que le damos la más cordial bienvenida, a su hija Matilde. Nosotros tenemos aquí las 9:14 de la mañana, en Dinamarca son las 4:14 de este día miércoles. Y pues agradecer ahí la paciencia de nuestro público. Tuvimos algunos problemas técnicos para conectarnos por algunas claves de acceso, pero esperemos que vayan incrementándose la cantidad de asistentes. Estamos viendo que es un tema bastante interesante.
Y el, el, el webinar será en idioma español, aunque las intervenciones de nuestra invitada podrán ser en inglés, desde luego el idioma que ella estaría utilizando para su intervención, pero tenemos el apoyo de su hija que habla perfecto español. Y bueno, trataremos de que sea lo más sencillo posible para nuestra audiencia el poder conocer pues los puntos de vista de nuestra invitada. Sin embargo, también en la plataforma de Zoom estará disponible, si lo ven del lado derecho inferior de su pantalla, hay hay un cuadrito que tiene dos C, que significa Show Captions, que es para que ustedes puedan ver en idioma español lo que esté siendo traducido simultáneamente en inglés, para los que obviamente lo quieran hacer de ese modo, pero tendremos el apoyo del doctor Eduardo Vázquez y también de la hija de nuestra invitada para que podamos tener la mejor interacción con ustedes. Comentando eso, déjenme darles una breve semblanza de nuestros dos invitados, la doctora Karin Dangar, que es una profesional con más de 40 años de experiencia en el ámbito médico. Se graduó en 1973 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Copenhague y ha trabajado tanto en Dinamarca como en Estados Unidos, en donde obtuvo su licencia profesional unos pocos años después de graduarse. A lo largo de su carrera ha colaborado en diversas áreas como medicina interna, cirugía, pediatría, neurocirugía, psiquiatría y emergencias. Durante más de 36 años dirigió su propia clínica de medicina general en Varde, en Dinamarca, ofreciendo atención integral a su comunidad. Aunque se encuentra jubilada desde 2021, su compromiso con la salud pública la ha llevado a participar en campañas de vacunación durante la pandemia de COVID-19. Entonces creo que tiene las credenciales suficientes y bastante interesantes para poder comentarnos sobre el sistema en Dinamarca. Por otra parte, el doctor en medicina Eduardo Vázquez Garza tiene una destacada trayectoria en el campo de la medicina, respaldada por años de experiencia en investigación. Se formó como médico cirujano y partero en la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresando en el 2006. En el año 2018 obtuvo su doctorado en medicina con enfoque en inmuno-oncología en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. A lo largo de su carrera ha enfocado sus líneas de estudio en la acción del sistema inmune en enfermedades crónicas y cáncer. Actualmente su trabajo se centra en la aplicación de células natural killer para el tratamiento de infecciones virales y cáncer, además de terapias celulares orientadas a patologías neuronales y metabólicas. El doctor Vázquez Garza es coordinador del Centro de Medicina Regenerativa y terapias avanzadas en TechSalud del Tecnológico de Monterrey, donde lidera proyectos de vanguardia en medicina celular. Es miembro activo de reconocidas organizaciones como la Sociedad Mexicana de Inmunología, la Academia Americana de Inmunología y el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entonces, como podrán ver, tenemos dos excelentes ponentes y conocedores de este tema, expertos que pues pensamos que puedan ser de mucho interés para todos ustedes sobre el tema que nos toca revisar el día de hoy. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Eduardo Vázquez para que demos inicio a la plática del día de hoy, agradeciendo nuevamente la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera agradecer al Consejo Empresarial Mexicano, a BIOS, esta oportunidad. Creo que esta sesión nos va a servir a todos mucho para ir conociendo detalles que van a apoyar a un mejor sistema de salud aquí a nivel México. Si bien las respuestas van a venir a través de foros y discusiones y la integración de una sociedad tan multicompleja como es México, realmente sí creo que hay detalles que podemos apoyarnos del sistema danés y espero les guste mucho la sesión. Sí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Un segundo.
Muy bien, voy a hablar unas pequeñas generalidades del sistema de salud mexicano y también del sistema danés. El sistema de salud en México comprende tanto el sector público como el privado. El público obviamente está financiado y administrado por el gobierno y el sector privado opera de manera independiente. Y el sector público está dividido con el IMSS, que cubre a los empleados que pueden ser obviamente del sector privado y público, el ISSSTE, que sabemos que atiende a los empleados del gobierno y sus familias, y el Seguro Popular o IMSS Bienestar o sus derivados, dependiendo el momento del tiempo que haya ocurrido, brinda cobertura de salud a quienes no están cubiertos por estos sistemas. El sistema de salud aquí en México, obviamente, a la par de las consultas, los estudios de gabinete, también provee medicamentos acordes a lo que esté en el almacén y guías establecidas de salud. Eso significa que preferentemente después de la consulta, eh, a los pacientes se les dan los medicamentos dentro de las clínicas, idealmente. El sistema de salud en Dinamarca es un sistema universal descentralizado, el cual se financia principalmente a través de impuestos, los cuales son muy diferentes comparados con el sistema mexicano en cuanto al porcentaje, lo cual veremos un poco más adelante. Todos los residentes también tienen acceso a los servicios de salud financiados con fondos públicos. El sistema está organizado en 5 regiones. Hay una autoridad de salud nacional, la cual supervisa a 5 regiones y 98 municipios. Cada región tiene cierto grado de autonomía en relación a la estructura, sus hospitales y demás. Entonces, esta división de inicio no es como, es de manera oficial, la cual no la tenemos en México. El gobierno proporciona subvenciones de los ingresos fiscales a estas regiones y municipios, y la salud pública cubre las visitas al médico de cabecera, de tipo general o familiar, los tratamientos hospitalarios, la atención médica especializada y los servicios preventivos. A diferencia del sistema mexicano, no provee los medicamentos de manera gratuita directamente, pero sí puede proveer descuentos en relación a estos medicamentos. Unas tablas de comparación en detalles económicos y de salud que me parecen muy interesantes y que aquí marqué en rojo, es la diferencia en lo que se invierte en relación al Producto Interno Bruto en salud, en porcentaje entre ambos países, donde Dinamarca invierte fácil el doble en cuanto al PIB en salud, una cantidad increíblemente mayor, aunque se vean en un porcentaje de 0,27 en México que se invierte en investigación en general y en salud, comparado con Dinamarca, que es 2,96% del PIB en investigación en salud. Es enorme la diferencia. También en desarrollos médicos tecnológicos de investigación en salud, el cual va de 5,5 en México comparado con el doble en Dinamarca, 9,5. Y otro dato interesante es, obviamente ya estamos hablando de situaciones muy peculiares, que el tamaño del país, en este caso, tiene aproximadamente 53 hospitales comparados con más de 5,000 que tenemos en México de diferentes niveles, y la cantidad de camas de hospital que hay en Dinamarca es 2,5 por cada 1,000 personas, comparado con México, que es una, y la cantidad de médicos es 4,3 por cada 1,000 personas, comparado con México 2,5. Ahora esto obviamente implica también un gran esfuerzo en relación, esto sería un detalle muy complicado en nuestro país, y es difícil la comparación en este caso, considerando el tamaño del país y la cantidad de población en ambas situaciones. Pero idealmente tenemos que buscar opciones por las cuales podamos cubrir de manera, si no podemos llegar a estos puntos, es cómo podemos llegar a hacerlo más eficiente, que es parte de esta plática. Vemos aquí, por ejemplo, los ingresos fiscales comparados en México y Dinamarca, los cuales son mucho más altos en Dinamarca comparados con México. El IVA salía del 25% y el impuesto salario por empleado puede llegar a ser hasta el 55%. Entonces es muy diferente la recaudación que hay en ambos países en relación a los impuestos, el IVA, etcétera. Entonces es mucho mayor en Dinamarca. Y una comparación que me parece muy interesante es en relación a las enfermedades que hay entre ambos países y la clasificación que tenemos
a nivel mundial. Por ejemplo, en México, o sea, otra vez, entendamos a México como un contexto enorme y muchas veces tenemos la imagen solamente representativa de las ciudades grandes, pero a nivel país somos muy variados en relación a nuestros detalles alimenticios, bueno, genéticos no tanto, pero a nivel alimenticio es muy diferente, cultural en algunas regiones también. Entonces, pero en general el país tenemos un alto índice de diabetes y obesidad. Esto ha ido agravándose año con año, tiene mucho que ver con ritmos de vida, diabetes, falta de educación a nivel nutricional, alto consumo de derivados de azúcar, grasas, etcétera. Eh, Esto obviamente conlleva de manera subsecuente, obviamente a una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular, los cuales principalmente pueden ser infartos y falla cardíaca, síndrome metabólico, el cual comprende detalles de obesidad, hipertensión y diabetes, enfermedad renal crónica, obviamente también tiene que ver invariablemente evolución hacia eso, y una moderada predisposición y frecuencia de patologías oncológicas, como puede ser el cáncer de pulmón, próstata, mama, cuello uterino y melanoma, por ejemplo. Comparados con Dinamarca, ellos tienen una menor proporción en cuanto a diabetes tipo 2, menor cantidad de obesidad, moderado en cuanto a enfermedad cardiovascular y también síndrome metabólico. Lo que ellos tienen un poco más comparado con México, también tiene que ver mucho con la cantidad de población, etcétera, es en cuanto a enfermedades oncológicas, cáncer. Hay mayor prevalencia, por ejemplo, de cáncer de piel como el melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama, lo cual, de alguna manera contrasta un poco porque uno dice, bueno, es primer mundo, ¿por qué tienen más cáncer que nosotros? Hay muchas teorías, hay varios detalles ahí que tienen que ver desde cuestiones genéticas. La exposición solar allá es muy diferente a la que tenemos nosotros, siendo una latitud diferente, ellos tienen una cantidad, tienen menor exposición, bueno, por ejemplo, en invierno la exposición solar es muy diferente a México, en la cual a las 4 de la tarde ya está totalmente oscuro y no amanece hasta las 10, 11 de la mañana. Entonces, la menor exposición solar predispone a una menor absorción de vitamina D, lo cual tiene consecuencias también a nivel de sistema inmune, lo cual los hace después predisponer a cierto tipo de patologías, en este caso de cáncer. También consideren que mientras mayor, aquí no tenemos en esta tabla, pero la expectativa de vida tanto en hombres y mujeres es mayor en Dinamarca. Obviamente, a mayor edad, tienen mayor predisposición de alteraciones celulares, lo cual te puede también llevar a cáncer. Mientras más tiempo, mientras mejores también nos hagamos en detectar enfermedades, lo cual ellos tienen un gran sistema para detección de enfermedades preventivo, entonces también obviamente pueden captar cánceres, lo cual pudiera también sesgar un poco en cuanto al porcentaje de decir que tienen más cáncer que nosotros. También puede ser, aparte de la predisposición intrínseca de ellos, es también la alta manera de diagnóstico que ellos tienen para encontrar las enfermedades. Pero en términos generales tienen, y en resumen, un poco más de predisposición en cuanto a enfermedades oncológicas. Entonces, en un resumen muy general, podemos decir que Dinamarca tiene una mayor densidad de camas de hospital y médicos por paciente en comparación a México con los sesgos que ya les había comentado. En México, la estructura de atención general va desde idealmente a nivel público, desde el centro de salud o la unidad médica familiar o módulo del ISSSTE al hospital de zona en caso de ser necesario o al hospital de alta especialidad, dependiendo de la región y de la ciudad. En Dinamarca, la estructura comienza con el médico familiar local, el cual ahorita vamos a discutir con la doctora, nuestra invitada. Ya nos puede después mandar hacia un hospital regional o de especialidad. El sistema de salud de Dinamarca es universal, mientras en México está certificado y está muy mezclado en cuanto al sistema público como privado. Ahorita vamos a ver aquí, nosotros tenemos una facilidad
entre comillas, mayor de ir cuando quiera, siempre y cuando sea fuera del sistema público. Uno va con el médico cuando lo necesita, con el grado de especialista que quiere, cuando quiere, donde quiera. Y en Dinamarca es un sistema más estructurado, el cual tiene un poco más de controles y organización, lo cual impacta a nivel de cómo se maneja el sistema. Entonces, ¿qué podemos aprender de ese sistema para mejorar la cuestión pública y apoyarnos también un poco en cuanto a la cuestión privada? Es uno de los objetivos que espero que al final de la plática logremos aclarar para ustedes. Y como mencionaba, el sistema de salud de Dinamarca es más descentralizado. Los gobiernos regionales y municipales desempeñan un papel importante en la prestación de servicios de salud, y ambos países, si bien enfatizan la atención primaria y prevención, pero el de Dinamarca está un poco más coordinado, con los médicos de cabecera actuando como puerta de entrada a la atención especializada. Y ahora ya paso directo, ¿no? Bueno, me complace presentar a la doctora Karin Danger, la cual vamos a empezar ahorita en un modo de entrevista, una serie de preguntas. Las preguntas las haré en inglés con la traducción inmediata en español. Después nos comentará ella en inglés. Acabo ya, como pueden ver todos en la cintilla inferior, pueden ver los subtítulos, y de cualquier manera haré un pequeño resumen de cada uno de los bloques de preguntas. Thank you very much for attending this lecture, Dr. Karin. It's always a pleasure to talk to you. And let's start with the questions if you're ready. Well, and thank you very much for the invitation, and it's also always a pleasure to talk to you. Well, could you tell us a bit about your medical training and experience in Denmark, and how is the process? Because I know you have many different qualifications and trainings which go beyond what is expected, at least in Mexico, regarding medical education. What I mean is, I know you have experience in neurosurgery and family medicine and internal medicine, which is something that, although we are trained in Mexico during our lectures, we don't have that much exposure afterwards. So could you please tell us a bit about how was it after you graduated and you established yourself as a doctor in your community? La pregunta fue que nos hablara la doctora cuál fue su proceso después de graduarse y establecerse como médico de la comunidad, estableciendo las diferencias que ellos tienen cierto grado de entrenamiento posterior a graduarse en diversas áreas de medicina. Please. To be a general practitioner, it's mandatory to have half a year of surgery and half a year of internal medicine. And then it's mandatory to have 3 months of gynecology, obstetrics, and 3 months of psychiatry. And then you can choose whatever other lines you need. But the thing is, from the beginning, I didn't know if I wanted to be a GP or what. So that's probably why I've had so many different other things. And then, of course, because I was in Wyoming for 2 or 3 years, it was only after that I decided I would be a GP in Denmark. Okay. Now, could you please, what is I know, because I have previously visited you, that what is the main differences that one could see about a consultation area or a small clinic compared to the ones in a small city or countryside compared to a big city like Copenhagen or Aarhus?
starting, for example, like the small clinic that you have, and if you could explain us what is the structure of the clinic that you have, and how does it compare to one equivalent in a big city? La pregunta es que nos describa un poco cómo era su consultorio en una región pequeña comparada con cómo son los consultorios en una región, una ciudad grande. En este caso, un equivalente sería como Monterrey o Ciudad de México. Please. My small clinic was what you really call a family doctor clinic, and there are not many left of those. Nowadays, it's larger clinics with 4 to up to 10 doctors in one clinic. In Copenhagen, actually, there are some solo GPs, but it's not very common anymore. And the difference between the small clinics is that I think you really know your patients. They are almost like family to you. And in the big clinics, although you can choose to have just one of the doctors, but since they are not always available, they don't get to know you so much. Ok. Entonces, en resumen de las dos preguntas, lo que menciona la doctora Karen es que ellos al graduarse de una manera obligatoria tienen que tener aproximadamente medio año de entrenamiento en cirugía, medio año de medicina interna, 3 meses de ginecología y 3 meses de psiquiatría, lo cual, pues de alguna manera, es ciertamente similar dependiendo el programa de estudios médicos que uno lleve. Si bien uno lleva todas las materias y las rotaciones durante la carrera, al menos para graduarte, puedes terminar en algún servicio y enfocarte cuando haces el servicio, entonces, o puedes ser enfocado en investigación, etcétera. Entonces, de alguna manera salen ellos con cierta cantidad, cierto rubro general de conocimiento bien establecido, con el cual ya después pueden decidir si se van a una especialidad o no. En el caso de la doctora, que también tuvo la oportunidad de irse a Wyoming, fue ahí donde se convenció de hacerse médico familiar, regional en este caso, y menciona que la diferencia que hay entre las clínicas, o sea, cada vez son menores los consultorios pequeños, y una de las grandes ventajas de los consultorios regionales de medicina familiar, obviamente, es el caso que son casi muy cercanos con los pacientes a nivel familiar, es muy cercano, conocen bien las necesidades de ellos, comparados con, obviamente, en ciudades más grandes, en el cual esto de alguna manera es más difícil, como puede pasar también en cualquier región de México, vaya. Entonces, considering this slide, something that I also wanted to ask is something that really struck me was the amount of work that the midwives and children health, the nurses involved in children care compared to Mexico. It's very different. For example, the amount of deliveries, vaginal deliveries, is the norm in Denmark, while in Mexico, focus on the private sector is pretty much only C-sections. So could you just tell us, a bit about this, about nurses and midwives, and how integrated they are in general practicing? Well, often, and especially, of course, the big clinics, they have 1 or 2 or even 3 nurses. The midwives, they have their clinic that you refer to when one of your patients is pregnant. And when it comes to birth, then the midwife takes care of it for the first long hours,
and then they call the doctor when it actually is about to happen. And I'm sure that's the reason that they have the patients, that you don't have that many sections in Denmark. La pregunta fue que algo que me impresionó cuando fui es la cantidad de partos naturales que ocurren en Dinamarca comparado aquí en México, en el cual, sobre todo en ciudades grandes, estamos tan acostumbrados a, la gran mayoría, nacer por cesárea. Entonces, algo que me impresionó mucho de allá es la cantidad de especialistas, enfermeras o, no, el término no sé si es matronas o especialistas en partos, parteras, el cual ellas se encargan de la gran mayoría, en algunos casos, del seguimiento y ya hasta la fase prácticamente expulsiva del bebé, en el cual ahora sí ya interviene el médico ginecobstetra. Ok. We discussed. Aquí pueden ver en esta diapositiva, el anterior, más o menos, aquí no sé si se ve el mouse, pero aquí se ve una clínica así casi familiar pequeña. Más o menos aquí tomé una foto del mapa de la ciudad donde vive la doctora en la familia Dangord, de la ciudad de Varde, donde así solamente me aparecieron algunos pequeños consultorios del centro de su ciudad. Y aquí vemos dos ejemplos de hospitales grandes. Creo que el de la izquierda es el de Copenhague, el de abajo a la derecha es de la ciudad donde yo estuve en Aarhus, y el de arriba es un hospital privado. Entonces pueden ver ahí la diferencia ahí arquitectónica de los hospitales. Now, considering your normal practice, how does vaccination gets done in Denmark? For example, after the baby is delivered and gets to their houses, how is the approach of the patients to you for vaccination? La pregunta es cómo es el sistema en cuanto a vacunación inicial de los recién nacidos después de que salen del hospital y ya están en casa. Please. We see the baby when they are 5 weeks old, and that's just for a checkup. And then they come again 9 weeks old for their first vaccination. And then we see them at 5 months for a check and a vaccination. And then we see them yearly and for a checkup, and 4 or 5 years they also get vaccinations. And I think the vaccinations are the same as in Mexico. And then at 12, the girls get vaccination again. The girls get that at 12 years, the girls get vaccination? Yes. Like Gardasil or because of the portal cancer. Yeah, okay. And the question is, so you get, do you ask for the vaccines to your regional municipality, and then they send it to you according to the list of patients, or how do you get those vaccines? No, we get them from the Serum Institute Okay. when we can see that we need more. Okay. Okay. La pregunta, como les comentaba, era sobre en relación a las vacunas. Nos comenta que es muy parecida, la cartilla de vacunas es muy parecida tanto en México como en Dinamarca. Obviamente los tiempos en los cuales ven a los niños van de las 5 semanas, 9 semanas, 5 meses, 1 año, y luego subsecuente cada año. Obviamente también ven a las madres de una manera profiláctica durante los embarazos, y también a las niñas, obviamente a los 12 años, también se les pone la vacuna contra el virus de papiloma humano como una manera profiláctica contra el cáncer cervicouterino. Y ellos tienen en Dinamarca un instituto serológico, digámoslo así,
en el cual esa institución es la que se encarga de la distribución de las vacunas y ellos hacen el pedido para las vacunas para ya podérselas poner para poder ya administrar a los pacientes. La siguiente, so the next question is, so for example, when you get a patient like from a bruised ankle, and then it goes beyond the capacity of your clinic, what is the process for you to send it to another um, regional or higher higher level hospital, for example? And uh, how do you manage prescriptions in your clinic? Well, if I suspect there could be a fracture, I send them to X-ray, and then if there is the fracture, they send them onto the orthopedics, and otherwise they send them back to me. And the X-ray, you have it in your place, or there is a specific location? No, we Okay. have to send them to the regional hospital. A regional hospital, okay? Yeah. And how does medical prescriptions get done in Denmark? The referral to the secondary, is that what you mean? No. For example, for any kind Medicine. of, yeah, exactly, for any kind of medicine, for example. Well, when Yeah, you give a it's just medical sent prescription, electronic to the pharmacy. okay, so it gets sent to a specific pharmacy, and the patient gets a No, copy. you can send it either to a specific pharmacy or to so that any pharmacy can see it. Ok. Ok, aquí la pregunta fue sobre cómo se manejan alteraciones de segundo grado, por ejemplo, una fractura. Si la sospecha es obviamente que alguien llega con una lesión, obviamente esto escapa a la posibilidad de su clínica, se manda a un hospital regional donde ya se trataría específicamente, por ejemplo, una rayos X o ahí en ortopedia. Y en relación a las recetas médicas, ellos tienen la capacidad de ya sea enviarlo a través de manera electrónica a una farmacia en particular o hacerlo de manera tradicional y que el paciente lo pueda conseguir en cualquier área. Y aquí vamos a abrir un punto muy importante que es el equivalente al CURP mexicano, que es el CPR o el número CPR en Dinamarca. Ahora, esto es muy importante porque este número o este registro poblacional es clave para muchas cosas en Dinamarca, lo cual va desde cuestiones presupuestales, económicas y de salud. Entonces, voy a hacer una pregunta en relación a cómo influye esto a nivel de salud. Could you please explain us how does the CPR number, how is it involved in healthcare in Denmark? Well, you have your health insurance card, and you have to show that whenever you need medical help. And then if I refer a patient to the hospital or to a specialist, of course we use the CPR. And whenever they get to the hospital or to the specialist, they are asked, is it okay that we send the results to your family doctor? Which of course the patient thinks is a weird thing, because of course they can send it, but you ask them so that that not everybody can see whatever they have done. Ok. Aquí lo importante de esta pregunta es, este número obviamente contiene los datos, ya sea del médico practicante y obviamente de otros niveles, pero lo interesante es, y lo que comenta es,
por ejemplo, si un paciente sufre un accidente, eso no lo comentó, pero sí lo quiero mencionar, y si un paciente, por ejemplo, sufre un accidente automovilístico, obviamente llega al hospital y el hospital no puede necesariamente ver toda la información que ya compartió el paciente con su médico personal. Se requieren permisos, los cuales están muy estructurados para poder tener acceso a todos los detalles del expediente del paciente, pero lo interesante es que este número, que está muy bien guardado de manera social y de manera de seguridad, tiene toda la información del paciente. Y esto es un referente que permite el estudio de manera epidemiológica en Dinamarca de una manera muy interesante, porque los grados que, o sea, los niveles que pueden tener acceso completo a ese tipo de información una vez que los da el paciente, permite saber cuándo va el paciente, qué enfermedad tiene el paciente, cuándo va a la consulta, qué medicamentos obtiene, si tiene adherencia, si sigue el tratamiento, y esto a través del tiempo, o sea, durante toda la vida de la persona. Entonces, los análisis epidemiológicos y de salud que se hacen sobre esto son muy completos porque de alguna manera tienen bien identificado enfermedades, costos, prevalencia, incidencia, etcétera, de ese tipo de enfermedades. Entonces, y aquí en comparación con nosotros, obviamente tenemos nuestro expediente con el médico general, nuestro expediente con el internista, el expediente del ginecólogo, el expediente que tiene el pediatra y el expediente que tenemos en el Seguro Social. Entonces lo tenemos muy fragmentado y allá, si bien está completo, ellos como quiera tienen ciertos grados de seguridad para que dependiendo de la situación pueda accederse, pero de que está está esa información. Si gustan poner preguntas a través del chat, nada más para que lo vayan generando eso por mí. Si van, por favor, si quieren, tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de ir escribiéndolas en el chat. Am, am, Tenemos por ahí dos, doctor, perdón la interrupción. Por ahí te los ok, puse en el chat. Si quieres te las leo y tú las puedes traducir. por favor. La primera es, ¿las vacunas son siempre gratuitas? Ujú, La otra es, ¿existe la vacunación de la privada, pues, en el caso de la medicina privada? ok. So we have two questions from the chat, which is which are vaccinations always free, or for example, if there are vaccines which are outside of the scope. The prophylactic vaccines are free, and also uh, for people who are 65 or more, or people who are especially vulnerable, they are recommended in the winter to get vaccination against flu and what else, and now COVID, of course. And if you're not in that group, then you have to pay it yourself. And also, Okay. if you need vaccinations for traveling, that's it, then you have to pay yourself. And does the private sector also have access to these vaccines? I mean, can you get vaccinated, for example, in the private sector? Yeah, you can. You can. Okay. Okay. But, Bueno, not the common prophylactic ones. They are with the GP. okay. Entonces la respuesta es vacunas fuera del esquema de vacunación sí tienen costo y obviamente se hace mucho énfasis en que se vacunen y obviamente las que estén dentro del esquema de manera gratuita, aquellos adultos que son mayores de 65 años o en estado vulnerable y sobre todo en invierno. Las vacunas que están fuera del esquema, por ejemplo, cuando van a hacer algún viaje y requieres otras, se manejan de manera privada. Y en el sector privado no es común, no es que no puedan, pero no es común que tengan acceso a las vacunas propias de la cartilla de vacunación general. Tenemos otra, doctor. ¿Sí? Pregunta Bernarda. Dice, ¿las vacunas para las niñas de 12 años son gratuitas para lo del papiloma
Buen día. Yeah, so the Gardasil, the VPH vaccine, that's free, right? That's in the general. Okay, sí, sí es gratuita. Gracias. También teníamos la mano levantada de Salvador Márquez en alguno de los eh, eh, puntos aquí de la plataforma, pero no nos ha hecho la pregunta. Si nos puede hacer la pregunta en el chat, por favor. Tenemos otra de Eduardo. Dice, ¿qué tan independientes son las regiones de Dinamarca para establecer programas o iniciativas de salud de manera individual o regional? So the question here is how independent is each region of Denmark in developing health, health policies or compared to the general health institution? I mean, does Region Mid or Region Sud can, for example, make their own, like a different program or something else? No, they can't. No. Okay, so they The are the idea is that no matter where you live in Denmark, it's the same privileges you have. okay. So, no hay, o sea, las regiones, si bien pueden tener diferentes alocaciones económicas y cantidades, no hay que las regiones tengan de una manera independiente porque el objetivo es que como país esté garantizado de manera equitativa para todos los habitantes la cobertura universal de salud. De acuerdo, sigo con las preguntas. Tenemos otra. Dice, ¿qué medidas de seguridad existen para proteger la información sensible asociada al número de CPR? Ahorita, justo esa ahorita lo estábamos mencionando, es que el paciente tiene que dar su aprobación para el uso de este tipo de información. How does the patient agrees to get to share the information of their health records with the CPR number? Do they have to sign something, or what is the procedure? No, it's just an all Normal question and answer situation? yeah. Ok. No, ahí solamente es a nivel verbal con la persona que está solicitando la información. Es de la manera en que le dan acceso o no a estos cierto tipo de niveles. Lo importante es que el médico per se no puede entrar de manera directa hasta que el paciente no le dé la indicación. Correcto. Tenemos una recomendación de Juan Héctor. Él dice, el servicio de salud en México no es gratuito. Está financiado por los impuestos que aportan todos los mexicanos y por mandato constitucional, el Ejecutivo se encarga de administrar este servicio a la población. Okay. A la población, déjame ver, a la población. La conclusión podría ser, ¿es un servicio público? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, de hecho, en el caso de ellos también es en relación ¿cómo se llama? A nivel de impuestos. Creo que en ese sistema estamos igual. O sea, no es y de hecho, como mencionaba en uno de los diapositivas previas, la captación de impuestos es mucho mayor en Dinamarca. Entonces, es cierto, no es un servicio, no es un servicio gratuito porque obviamente está fondeado en relación a los trabajadores, totalmente de acuerdo, pero es igual en Dinamarca en ese aspecto. O sea, ahí la recaudación que se tiene para nivel de salud es alta. En realidad de impuestos es alto. Realmente es un país que tengo que hacer mención en el cual el término de un país socialista, más allá de los estereotipos, es que la gran cantidad de la población, en el buen sentido, porque eso no hay de otro, viven similar. Todo mundo agarra el autobús, todo mundo tiene bicicleta, todo mundo va a las consultas. Está homogeneizada la cantidad de vacaciones, las prestaciones laborales, etcétera, por lo cual, y esto también está en relación a los ingresos y los impuestos. Entonces, eh,
Esto es muy diferente en relación a la composición sociodemográfica y económica que tenemos en México. Y Es que ahí sí hay un tema, digo, entre los impuestos que se pagan en Dinamarca, claro, también cubren gastos de escuelas públicas, o sea, es un sistema, por lo tanto, claro, también se paga más y el número de personas con ingresos informales es mínimo, o sea, quiere decir que creo yo, el 95% de la población pues aporta pues al seguro social. ya, y de hecho, Eh, como... Adelante. Sí, perdón, Eduardo. Doctor Eduardo, creo que la pregunta que se hace está bien, lo que se dice, pues es un servicio público, porque tiene que haber un servicio público, pero yo creo que el porcentaje de servicio privado, medicina privada, es mucho más alto en México que lo que puede ser en Dinamarca, ¿no? Porque allá prácticamente, como lo mencionas, pues todo eso, la mayoría es público, y aquí no, aquí hay una gran industria de los seguros de gastos médicos mayores, y hay un número muy importante de hospitales privados, ¿no? De hecho, ha habido algunos datos informativos que se han dado anteriormente de lo que gastan las familias en el caso de salud, que lo erogan directamente ellos en farmacias, en clínicas, con el doctor, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una diferencia grande en lo que tenemos en México. O sea, sí es obviamente público, pero por ejemplo el seguro social, pues podríamos decir, hoy es público o es privado, pues lo pagan los patrones, ¿no? El seguro social, la mayor parte de las cuotas la pagan los patrones, una cantidad menor la pagan los trabajadores, y el gobierno pone muy poquito, o sea, pone 1 o 2% nada más de las cuotas esas. Entonces, pues esa estructura del seguro social, vamos a decir, pues también la podríamos considerar como si fuera privada, pero bueno, la vemos como un ente público, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Seguiremos con las preguntas. Tengo nada más 2 diapositivas, como que para allá después le parece que terminemos y ahora sí ya nos da tiempo. Porque igual y estas 2 diapositivas puede generar más preguntas como para terminar. ¿Le parece? De acuerdo, adelante, doctor. Sí. Este era lo que nos estaban mencionando sobre los diferentes, por ejemplo, apoyos que da el gobierno en relación a los medicamentos. Could you just clarify for me, does this include any kind of medication or specific types of medication, like the ones that you get governmental support? You have to pay the medicine yourself, but if your medicine, if you spend more than 1,000 kroner then you get 50% off for the rest Okay. of the year, and then it gets more and more the more medicine you buy. So this is like a discount of the prescription, or Yes. okay, Yes. regardless of the medicines of the disease. You have, for example, if you buy medicine counter, which is not which doesn't have to be on a prescription, you have to pay yourself, and it's not it doesn't count in Good. the what do you call it? Rabatt, the discount. It doesn't count in hvad hedder regnskab? When you En la cuenta. yeah. Ya, ok, ya. Todavía me acuerdo un poco del danés. Lo que están mencionando aquí es que las medicinas que son de mostrador, esas no tienen descuento, pero cualquier otra medicina que sea prescrita por el médico, que no sea over the counter, así de mostrador, si se pasa de cierta cantidad, obtienen un descuento de manera automática al pagarlo. Si pasa más de 1,075 coronas, 50%, y hasta más de 21,000 coronas danesas, que el cual estaba como en 2.5 pesos por corona danesa. Entonces, este descuento se hace de manera automática. O sea, todo And also if you have to use very expensive medicine, if you have a cancer or other cases where you need very expensive medicine, then you get it from the hospital.
Ok. Y algún cierto tipo de medicamentos muy especializados de tipo oncológico, obviamente esos también son gratuitos y se obtienen de manera directa en los hospitales. Este punto más o menos ya lo hablamos en relación al número CPR, el cual es, les digo, el equivalente en cierta manera al CURP de los daneses, el cual permite una base de datos ¿cómo se llama? Sobre atención continua de una manera segura, pacientes que permite registros de salud, estudios epidemiológicos, tratamiento de una manera, como tienes tanto seguimiento y todo tu historial, realmente se llega a una medicina personalizada. Y el último punto que voy a tocar aquí es sobre un poquito de medicina regenerativa. En base a mi experiencia del tiempo que estuve estudiando mi doctorado, sí me di cuenta que en Dinamarca, si bien el uso de terapias celulares es muy específico en algunas áreas, algo que tienen y que creo que debemos aspirar como país es el alto índice de inversión en investigación en salud en diversos tipos de terapias, y en este caso a nivel de terapias celulares. Por ejemplo, las más comunes que yo he visto, y Mati, por favor, ahí si tu mamá, o sea, voy a hacer el comentario, si tu mamá quiere agregar algo, por favor, acabando, me comentas. Lo más común que sí he visto que se maneja son las terapias de tipo CAR-T, el cual es un tipo de línea celular y tratamiento, el cual es un terapia celular anticáncer, el cual yo espero que en los próximos años ya esté un poco, ya empiece más a nivel de México, aquí en México. También hay mucho en relación a, bueno, también hay estudios sobre el plasma rico en plaquetas y otro tipo de terapias celulares, pero todavía es muy enfocado a enfermedades muy particulares, pero lo que sobresale y sí nos tienen ya mucha experiencia es sobre el estudio de estas terapias para después que lleguen de una manera de seguridad hacia un tratamiento específico. Y puse nada más un ejemplo de dos centros, de los cuales hay muchos en el país, en Dinamarca, los cuales van desde estudios de arquitectura de tejidos, bases genéticas y epigenéticas de las células, detalles de regeneración epitelial intestinal, desarrollo neuronal, de páncreas, de riñón, y tienen también, obviamente, no nada más áreas de investigación, tienen áreas políticas donde se discuten detalles sobre el acceso a este tipo de terapias, a los diferentes niveles, diferentes estratos, etcétera. Algo, no sé si la doctora Karin quiera agregar algún detalle en particular. Well, as far as regenerative medicine, I think I'll leave it to you. The only thing I know that where we use it is in blood cancers. All the other areas I think are research and experimental. Ok, sí, es un poquito más ahorita de momento en cuanto a investigación y desarrollo de este tipo de terapias, lo que no significa que no se usen, solamente que sí, o sea, mientras aquí estamos enfocados en, por ejemplo, de momento terapias de células mesenquimales, o lo más común que tenemos en México y tengo que aclarar que se utiliza y que se ha hecho de manera continua, segura y está muy estudiado, son eh, las terapias sustitutivas de terapias medulares. O sea, en casos de cáncer o inclusive en algunas enfermedades autoinmunes, obviamente el trasplante de médula ósea, ya sea que venga de médula, de cordón umbilical o de otras, esto es terapia celular y yo creo que es la más común a nivel mundial. Y obviamente el estudio de terapias que no sean tan invasivas, obviamente es una constante que tenemos a nivel mundial para diferentes enfermedades. Obviamente allá lo más especializado, en resumen, es sobre terapias anti-enfermedades hematológicas oncológicas y, por ejemplo, en lesiones deportivas, por ejemplo, con el uso de plasma rico en plaquetas, el cual también se utiliza para otro tipo de situaciones. Y ahora sí, gracias por esperar. Ahora sí,
dejamos el foro abierto para un poquito más de preguntas. Muy bien, seguimos con la siguiente, que es de Trilce. Trilce Fabiola, yo creo. Dice, ¿qué sugerencias prácticas, basada en su experiencia, puede hacer a México para mejorar las políticas públicas en materia de salud? Uy, aquí está, esto justamente son las diapositivas que tengo finales. No sé si haya, porque esta la voy a discutir justamente en las siguientes 3 diapositivas. No sé si hay alguna otra pregunta Me primero. brinco. Sí, tenemos 7 todavía. Te las Sí, voy leyendo. sí. Salvador de Emprefinanzas comentaron que el impuesto de los empleados en Dinamarca es de más del 50% y México en 35%. Creo que el salario en Dinamarca es mucho mayor al de México, que es de 8,000 pesos. Bueno, son 8,000 y fracción que se van a 8,400 que serían a partir de enero. Digo, es un tema que ya por ahí resolvieron y sí lo comentaban que también el impuesto es precisamente para el pago tanto de la salud como de la educación y de todos los servicios que existen en el país, en Dinamarca. Si estoy Y en lo que, cierto. sí, y que puede llegar hasta el 55, no en todos los casos. O sea, dependiendo la cantidad, como pueden ver en la tabla, dependiendo la cantidad de ingreso es el impuesto que se tiene, pero puede llegar hasta el 55%. En promedio, lo normal para un ingreso promedio, pues no supera el 45%. Ahora, el salario mínimo, o más, 160. son 160 coronas, que ahorita sería alrededor de que 450 pesos por hora. Ok, ¿alguna otra pregunta? Perdón. Apagado tu micrófono, Sí, Héctor. ya, perdón. Les quería yo nada más hacer el acotamiento. Si pagan el 45 o hasta el 55% de impuestos y esto genera la suficiencia del gobierno para poder suplir y pagar todos los servicios que han comentado, mi pregunta o la pregunta que pudiera caber en este sentido es, ¿qué tanto te sirve ese porcentaje que te queda de un 45 a un 55% del importe del sueldo que perciben para poder tenerlos satisfactores y tener una calidad de vida superior a lo que nosotros estamos buscando aquí en México? En general, pues la vida en México, pues, bueno, la vida en Dinamarca, donde pues no hay tantos gasto imprevisto, donde de repente pues hubo que arreglar, o sea, el tema de seguros, tienen seguro para todo, entonces claro, eso previene mucho el gasto imprevisto. em, Colegiaturas están cubiertos. Hay apoyo para guarderías, entonces hay muchas cosas y pues claro, económicamente, pero que también, claro, la vida en Dinamarca es cara, la luz es muy cara, servicios de agua, gas, es muy elevado. Y es necesario, o sea, pues si necesitas calefacción, para poder sobrevivir en Dinamarca, ¿no? Entonces hay muchas cosas donde, pues claro, pero en general, pues sí, con un sueldo promedio puedes tener una vida bien, cuando en México, pues el sueldo promedio puede ser un poco complicado, que puedes realmente alcanzar eh, a todos los servicios, dado que en México todo cuesta. O sea, donde sí en Dinamarca puedes ir, claro, pues tú vas a poner tus cosas del súper en la bolsa, pero no pagas. El estacionamiento, pues no lo pagas. Eh, entonces hay varias cosas que no tiene costo aquí, pero dentro de todo creo que puedes, sí, la situación económica en México está un poco más complicado, pues sí. No, y también, o sea, algo que me sorprendió mucho de allá es, por ejemplo, aquí obviamente todo el mundo tenemos, o sea, buscamos un área de vivienda, 1 o 2 pisos, 1 o 2 vehículos, porque
sobre todo en las ciudades grandes, los sistemas de transporte urbano pueden o no ser tan eficientes. Y en Dinamarca, la gran mayoría de con quien conviví, o sea, tienen su casa, que en términos mexicanos son más pequeñas que en México en general, las casas, o son departamentos. Y obviamente tampoco, o sea, tener un vehículo es caro en Dinamarca comparado con aquí o sea, es caro conseguir los vehículos, sobre todo si son de otro país. El sistema de transporte funciona bien, tienes descuentos en el sistema de transporte, se incentiva mucho que tengas tu bicicleta. Entonces, todo eso conlleva, adosado a lo que comenta la licenciada Matilde, a por qué empezaron a nombrar a Dinamarca y a los países nórdicos dentro de los países más felices, porque realmente se enfocan, tienen cubierto necesidades básicas de una manera tan completa que realmente se enfocan en otro tipo de situaciones y en índices de felicidad salen más altos. Gracias, doctor. Me brincaría la siguiente, que es de Natalia Estrada. Dice: México atraviesa distintos problemas en el sector salud, como el desabasto de medicamentos, centros de salud precarios, falta de especialistas. El expresidente prometió que al final de su sexenio tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Qué haría falta para que México logre esta meta? Oye, yo creo que es una pregunta muy multifactorial. Yo creo que primero, de una manera ideológica, se prometió un cierto tipo es un comparativo como nos hacía ahorita en la introducción el presidente del Consejo, en el cual fue una manera ideológica o un objetivo, pero realmente yo creo que igual y puedo empezar a hacer a nivel de qué podemos, aquí, ¿le parece si doy las siguientes diapositivas, que es parte de la conclusión que habla justamente de eso? Sí, Adelante. sí, por ejemplo, hay varios, a ver, aquí tomemos también algo de sesgo, soy investigador en salud, médico, entonces probablemente voy a hacer comentarios financieros, así que ténganme paciencia, y ahí corríjanme en caso de que estén un poco desalineados, pero en base a toda la reunión y en base a todo esto, traté de resumir los puntos clave del sistema de allá y cómo pudiéramos empezar a implementarlo aquí, sobre todo a nivel de foros de discusión para que lleguemos a una adaptación o, como decimos, tropicalización, mexicanización en el mejor de los sentidos. Entonces, en cuestión financiera, yo creo que sí debe haber foros de evaluación en cuanto a retribución, distribución y uso de participación económica a nivel nacional en relación a necesidades de entidades federativas o regiones. Más allá de detalle de que de pactos fiscales, y no vamos a meter en detalles políticos, pero sí realmente las necesidades por regiones sí son diferentes en una región más del sur que en una región más del norte, en densidad de población. Hay muchas variables que yo creo que sí valdría la pena analizar para cubrir las necesidades, ver en ese mismo tipo de foros alternativas de fondeo alterno, aparte de lo que ya mencionan que se aporta, ya sean programas mixtos o en relación a gastos médicos menores o en relación de programas empresariales, estatales o instituciones privadas para el fondeo de medicamentos, que es otro gran asunto que yo creo que ahí sí se apoya otra vez en relación al número danés de identidad. Ellos tienen tan buen registro de qué medicamentos se usan y enfermedades que obviamente pueden hacer planes, pronósticos económicos para traer tales medicamentos, tal cantidad y que idealmente no falten. Obviamente hay situaciones en las cuales nos rebasan a todos los países, como fue la pandemia. Pero obviamente en México si algo hemos tenido y lo hemos escuchado mucho es falta de medicamentos en el sistema de salud. Entonces sí tenemos que empezar a hacer foros de discusión para ver de qué manera podemos tratar de, si bien respetar la cuestión centralizada que son ahorita lo que maneja el gobierno, pero abrirnos a otras posibilidades para que no falten, por ejemplo, detalles de medicamentos a nivel de seguimiento y expedientes, como lo hemos estado mencionando, un buen uso de datos del CURP como para poder tener una mayor estudios epidemiológicos, estadísticas de consumo, adherencia, tratamientos. Esto obviamente nos va a dar mejor seguimiento de pacientes y programas y de investigación de salud. Esto otra vez
en países donde el padrón poblacional es de 6 millones y tiene niveles de seguridad y penalizaciones cuando se utiliza de una manera, de una mala manera, obviamente permite esto. Aquí en México sí he llegado a escuchar noticias que se vendió el patrón de poblacional, que se filtraba la información de esto y lo otro. Entonces, si llegáramos a aspirar a tener ese tipo de seguimiento, obviamente tenemos que superar dos detalles. Uno, detalles de privacidad que ahorita mucha gente, o sea, pudiéramos tener, mucha gente al dar este tipo de información también no se siente a gusto, porque si no, yo quiero manejar mi vida privada con el médico privado. Entonces, lo cual yo creo que mientras se maneje de una manera, otra vez, privada, está bien, pero también se va a perder parte de esta integración de saber realmente cuántos somos, qué enfermedades tenemos, pero también qué seguridad tenemos de que estos datos no van a caer en X o Y o Z manos. Obviamente es algo que tiene que quedar bien asegurado. Creo que también tenemos que hacer una evaluación de las redes de las unidades médico-familiares para ver mejores oportunidades en cobertura, participación y cantidad de personal involucrado. Algo que faltó y que me parece interesante es en casos de enfermedades menores, corrígeme, Mati, las enfermeras pueden recetar, ¿cierto? Perdón, ¿quién puede recetar? Enfermeras. ¿Se parezca? No, no, no pueden. Lo que Ok, sí pueden hacer, vamos, si llegan a la Altså, consulta, hun kan jo godt, hvis det er noget medicin, de plejer at få, men det skal så godkendes af lægen. Si un paciente requiere medicamento que siempre toma, o sea, que ya está recetado con anterioridad, si la enfermera puede solicitar la aprobación del médico, pero sí se tiene que, sí tiene que ser a través del médico al final el que autoriza que llegue a la farmacia. ok. Y los químicos de las farmacias sí me sorprendió que tienen mucho control en relación a cualquier tipo de duda o, por ejemplo, que te niegan la venta de medicamentos si ellos consideran que no va acorde a la enfermedad. Yo me acuerdo que tenían mucho control los farmacéutas en Dinamarca. Pues es que como tal en la farmacia, o sea, está el medicamento que está la venta libre Ujú, ujú, y el medicamento controlado. Ahora, el medicamento controlado, pues de ninguna forma, pues se puede sin que tenga la receta del médico. ujú. Pero también sí, si tú empiezas a preguntar por alguna pomada que sea de venta libre y no están de acuerdo, sí, seguramente podrán decir que no es adecuado. Ya. Entonces, gracias. Dentro de la evaluación de las redes de la Unión Médica Familiar, yo creo que obviamente ver cómo podemos mejorar la cobertura, participación y cantidad de personal involucrado. Sobre todo ya tenemos que entrar ya con cuestión sociodemográfica para distribución y cobertura por colonias, casas, manzanas, etcétera. Y obviamente apoyos como para establecer en colonias de alta densidad, buenas, adecuadas, por ejemplo, en domicilios de médicos y finalmente programas de educación continua y aseguramiento de calidad en salud. Entonces, fortalecer las unidades médicos familiares, eh, obviamente con actualización en programas de vacunación y medicina preventiva, por ejemplo, con lo de la vacuna del virus del papiloma humano, revalorización de la función del médico familiar como primer enlace. Aquí es un paradigma que tenemos que evaluarnos en México de qué tanto vale la pena tener tantas subespecialidades comparadas con núcleos bien formados, con médicos bien preparados de primer contacto. eh, Programas de apoyo con clínicas privadas, laboratorios o gabinetes de radiodiagnóstico para apoyo logístico. Esto ocurre, también me mencionaba la licenciada Matilde, que obviamente puedes utilizar el seguro de gastos médicos mayores si en caso de que estuviera muy retrasada la toma de medicamentos o estudios de gabinete. Obviamente es lo que se hace ahorita también aquí en México, de que, bueno, lo vas y lo tomas en otro lugar para poder de alguna manera que no se retrase tanto cirugías o tratamientos. Aquí en México pues también lo hacemos. Y
programas de capacitación en enfermería, en caso de que se pudieran recetar, como comentan ahí, bajo aprobación, para tratar de agilizar un poco este tipo de enfermedades generales, y programas de vigilancia de los químicos encargados de farmacia en cuestiones de salud infecciosa y seguridad de salud. Si aquí, o como bien dejó claro la plática, si aquí a veces uno batalla para conseguir ahora un antibiótico con una receta, otra vez, es imposible en Dinamarca que vayas y pidas un antibiótico si no tienes una receta. Si no viene con la prescripción médica, o sea, es mucho más controlado la cantidad. Yo me sorprendí cuando iba a las farmacias yo creo que tenemos fácil un 70 o 80% más variedad de medicamentos de venta libre en México comparado con Dinamarca. O sea, sí, para mí sí fue un choque cultural. Otra cosa importante en esa parte es que en México, pues el médico te puede dar antibióticos sin hacer un estudio primero para analizar qué antibiótico es. Entonces se usa mucho antibiótico de espectro amplio en México, cuando en Dinamarca, pues más bien es más exacto. Creo que ahí también es una cosa importante Mm. considerar. Y bueno, esos fueron, espero que con eso haber respondido alguna de las dos preguntas que me habían hecho. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Pues sí, hay varias, Doc. Las vamos a darle el rapidito para a ver si podemos concluir. Y le voy a leer la que es de Froilán Guerrero. Dice, lo que se requiere en México es honestidad a todos los niveles en aportaciones para la salud, que no haya intermediarios en manejo de impuestos dedicados para la salud, ni saboteo de insumos en muchas instituciones médicas de salud pública. Gracias. Sé que se dan los dineros y no llegan al 100% a su destino. Bueno, es una opinión de él. Dice, Jaime, me gustaría saber qué cambiaría la doctora, pregunta específica para la doctora, nomás que se me va bajando aquí esta cosa, del modelo actual danés. O sea, del modelo actual que ellos tienen en Dinamarca, ¿qué cambiaría ella cuál sería la perfección para ella en este sentido? Hvordan vil du gøre det bedre, det danske system? Yeah. Well, actually, I would try to make it less possible with the private medical care, because that's mainly for people who want to jump the queue, and I think that's not fair that people can pay an extra insurance to jump the queue, because it's not to get a better treatment, it's just to get it faster. But of course that won't happen. Muy, No, in general, I'm satisfied with our system. Mati, ¿lo traduces tú o lo traduzco yo? Bueno, lo que comenta, pues lo que a ella le gustaría sería pues eliminar la parte de clínicas particulares en Dinamarca. Esa sería la forma de mejorar, dado que es una injusticia que alguien puede pagar y por lo tanto no esperar la fila que debería. De hecho, hace poquito un tío mío lo operaron y finalmente fue en hospital particular y lo terminaron operando un mes antes de lo que hubiera sido en sector salud. Entonces, realmente no es tanto la diferencia en la mayoría de los casos. o sea, más como un tema de que sea un poco más accesible para toda la ciudadanía, el hecho de que sea más rápido, ¿no? Eliminar la fila, que era lo que yo entendía de la doctora, ¿no? Yo creo que eso sería muy, El muy interesante. eliminar la fila es lo que realmente hacen al contratar el seguro particular, y eso es lo que de alguna forma pues no ayuda el sector salud público, dado que
pues dado que se ve como mal, realmente está muy bien el sistema de salud en Dinamarca. Como en todos lados, hay errores y hay problemáticas, hay tiempos de espera, dependiendo de la situación, pero en general está muy bien, pero el ver el particular al lado, donde empiezan a decir, pues entonces yo puedo ir a ver el sexo de mi bebé el día que yo quiera, no cuando me dice el sistema que lo puedes hacer en la semana 26, no me acuerdo si es semana 26, pero por ahí. Entonces pueden ir al particular, pagar su estudio y hacerlo, y de alguna forma termina pareciendo que lo que tienen el sistema público no es tan bueno. De acuerdo. Muy bien. La siguiente pregunta es de Guadalupe Franco. Dice, ¿cuánto tendría que aumentar la recaudación de impuestos para mejorar el financiamiento del sector público de salud en México? Se las paso a ustedes, César. Sí, si quieren, yo la contesto, ¿no? Bueno, Adelante. pues los números que presentaste, doctor Eduardo, pues obviamente es el doble en términos de PIB lo que invierte el gobierno en salud en Dinamarca que aquí. En investigación pues son más de 10 veces más, pero son culturas y factores diferentes, ¿no? Aquí vemos que hay una desorganización, que hay corrupción. Hemos tenido impuestos, ahí la comparación que presentaste, doctor Eduardo, impuestos sobre la renta que nosotros tenemos el 35 y en Dinamarca tienen hasta el 55. Bueno, nosotros en los años 80 tuvimos 55% de impuestos, más llegó en un año hasta el 60.5 y ni así aumentó la recaudación. O sea, tú dices, bueno, entonces quiere decir que la recaudación bajó. Pues no bajó, se sigue conservando en el porcentaje que más o menos presentaste, es el 16% en México contra el 43% en Dinamarca. O sea, los ingresos del gobierno representan pues, prácticamente el triple casi allá de lo que aquí en México se tiene. Entonces, hay muchos factores, no podríamos hablar únicamente de recursos. Quizá lo que puede ser es destinarse impuestos para fines específicos. Por ejemplo, que tú digas, sabes que la mitad del IVA va a ir 100% para la salud y la mitad del IVA va a ir 100% para la recaudación. Entonces, de esa manera no queda ambigua decisiones de si a los diputados se les antoja aprobar más de presupuesto para salud o no aumentarla, o no aprobar hospitales, o sí aprobar, ¿no? Entonces, el tema es un tema primero de transparencia, de eficiencia en el gobierno y de invertir en un sistema pues más eficiente. Ahorita lo que entendí de Matilde, pues la medicina privada es porque yo no quiero esperarme 2 semanas o un mes para que me atiendan en el sector público, pero quizá la calidad sea muy similar la de la medicina privada que de la pública, cosa que en México no podemos decir lo mismo, ¿no? Yo no sé, yo con esto me quedo los comentarios. Gracias, presidente. Me remitiré a la pregunta del doctor Guillermo Aguirre y es para la doctora. Dice, ¿cuál es el tiempo de respuesta de estudios de laboratorio o de estudios de imagen en el sector público en Dinamarca? Hvor lang er ventetiden på svar på prøver i Danmark? Altså. Well, it depends on, of course, what kind of tests. But it's within 3 weeks, like if it's a scan. But we do have problems with the waiting lists for admittance to hospitals. It's supposed to be within 3 months, and if it's something serious, you get in within 1 or 2 days. And for example, general blood work or electrolytes or something else, how fast is it? No.
Can you repeat? Like general blood work, like, Oh, that's just from one day to the other. okay. You Entonces, get the result the next day, unless it's something special. ok, en promedio son de 1 o 2 días hasta, en el peor escenario, creo que 2 semanas en caso de exámenes de gabinete. Sí puede haber casos en los cuales se pueda llegar a meses, como que te mencionó como 2 meses, pero en general los exámenes de laboratorio es 1 o 2 días con el resultado al día siguiente. Pero ¿y el tiempo de espera de los 3 meses más bien, digo, para equipos especializados de estudios más complicados que pueda haber lista de espera? De acuerdo. Tenemos un comentario de Juan Herrera. Dice, en lo personal considero que la comparación y la supuesta superioridad con Dinamarca por parte del expresidente es una insensatez para engañar al sector de gente seguida por el partido en el poder. No existe realmente punto de comparación. El sistema de salud en México ha sido desmantelado irracionalmente. Bueno, una opinión de él. Dice Nazaria, no hay comparación. Bueno, casi lo mismo. Solo para obtener más aprobación en caso de medicamentos para el cáncer. José Antonio dice algo muy interesante, son los servicios médicos en farmacias. De no ser por ellos, nuestro sistema de salud estaría quebrado. ¿Qué opinión tienen al respecto? Es muy interesante porque todas las farmacias de cadena tienen hoy día un médico que les permite recetar o consultar a los pacientes y atenderlos de forma inmediata. Y aparte es muy, muy económico. Oscila entre una consulta entre 30 y 50 pesos. ¿Qué opinión tendrían? En el último punto. Sí, habla de que de no ser por este tipo de farmacias y este tipo de doctores en estas consultas, estaría quebrado el sistema de salud en México. Sí, tanto como sistema de salud esté quebrado, creo que son muchos factores los que, aparte de las medicinas, es la situación en este momento, no nada más en las medicinas, pero yo creo que también está ligado a que está muy centralizado ahora más la adquisición de los medicamentos, totalmente de acuerdo aquí en México, y por otro lado sí se pusieron más trabas de una manera externa. Y también creo que tomando el objetivo de la reunión es la manera en que pudiéramos realmente tener un sistema más eficiente, aparte de la adquisición y ese tipo de detalles que se han mencionado y estoy totalmente de acuerdo, es realmente saber bien a nivel país qué tenemos, qué enfermedades tenemos y cómo se está tratando de esas enfermedades. Entonces, yo creo que es un problema multifactorial. Entonces, pero estoy de acuerdo en que de momento está rebasado en cuanto el sistema actual, en cuanto a la disposición de medicamentos y variedad de medicamentos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Olga Suárez. Dice, ¿el programa de vacunación es obligatorio para los pacientes o el paciente toma sus propias decisiones? Es voluntario, es recomendable, igual que en México, pero no es obligatorio. Gracias. Tenemos varios comentarios, bueno, ya un tema como de charla ahí política. Dice, ¿pudiera existir la posibilidad en México de que existe una opción de los derechohabientes del IMSS o del ISSSTE que pagan cuotas? Pudieran elegir si acuden a sistema privado o a la institución, cubriendo el gobierno el costo de la consulta a un tratamiento de menor pago del servicio al que pagan los seguros privados. Más bien es como un comentario, dice, ¿qué opina de la colaboración del sector privado en cuestiones públicas y cómo en su momento el Seguro Popular en ocasiones se apoyó del sector privado para dar mayor rapidez a los procedimientos? Adelante. Yo creo que esa pregunta también en parte se las paso a ustedes. Creo que ese tipo de pregunta a nivel ya me rebasa en cuanto a mi área de expertise, pero sí, como lo puse en la presentación, sí creo que necesitamos saber foros de
una discusión fría, crítica, idealmente apartidista, lo cual va a ser muy difícil, pero realmente sí tenemos que sentarnos a discutir ese tipo de situaciones para encontrar soluciones, porque al menos yo sí sentí que algo que yo creo que nos abrió los ojos fue, por ejemplo, la prueba que nos puso la pandemia, en la cual nos rebasó y nos forzó realmente si bien hubo detalles, y es otra plática, a nivel salud político, realmente nos puso a prueba como país y como comunidad realmente a forzarnos a convivir y ver otras maneras de realmente cómo prácticamente no morirnos, cómo sobrevivir. Entonces, creo que otra vez no quiero sonar utópico, pero sí necesitamos foros donde no vamos a estar de acuerdo de inicio y tenemos obviamente todos nosotros diferentes ideologías, diferentes puntos de vista, pero sí tenemos que sentarnos a discutir de una manera respetuosa y ver puntos de vista como para, si no logramos discutir ese tipo de cosas de una manera adecuada, no vamos a poder avanzar. Y esto no nada más implica o sea, en la pandemia, o sea, otra vez implica en cuanto a obtención de medicamentos. eh, Hay muchas aristas aquí y hay muchos detalles, pero sí tenemos que tratar de, uno, aceptar y evidenciar los problemas que tenemos, que creo que también es un punto importante, porque a veces ni siquiera los queremos aceptar. Dos, tenemos que sentarnos qué podemos mejorar y ver cómo también aceptar ayuda de otros. Yo creo que también es otro punto que también, tanto a nivel privado como público, tenemos que ser conscientes que si bien queremos a veces resolver todo, realmente aceptar que necesitamos ayuda de otras áreas para poder cubrir bienes mayores. Gracias, doctor. Una última pregunta que les voy a hacer yo personalmente, y me gustaría saber, en Dinamarca, ¿existe alguna posibilidad de que el ciudadano común recurra a tratamientos alternativos que no sean alópatas, sino quizá con herbolaria? ¿Y qué tanto porcentaje de personas pueda estar eh, allegándose de este tipo de salud? Digo, recurrentemente en México existe incluso la automedicación y compra de suplementos y este tipo de situaciones para poder tener mediáticamente una salud sin ser consultado por algún especialista. Entonces, ¿qué tanto o qué tan frecuente se puede dar eso? Si existe y si creen que sea alguna solución que valga la pena. Og sådan nogle forskellige ting. Altså, er det noget, man kan gøre det så privat, at eksisterer det? Det er vel, men hvad med proteiner og sådan noget, altså, det må man godt købe frit. Ja, ja. Men det er ikke noget, man kan få recepter på eller noget, eller tilskud til. La venta de proteínas sí existe, pero en general el mercado sí está muy controlado lo que pueda haber, así como como opciones alternativas. Bueno, uno está con todo su derecho de tomarse un té pues con ciertas hierbas, pero de forma casera no hay alguien que profesionalmente puede realmente guiar y dar consejos por el control que hay. Gracias. Muy bien. Pues en el chat hay muchas felicitaciones, algunos tintes políticos, otros hablan de las farmacias. Y bueno, antes de concluir esta intervención o este chat y este webinar que hemos tenido, me gustaría, con la anuencia de nuestro presidente y de nuestro consejo, crear a lo mejor una mesa de trabajo precisamente buscando lo que acaba de mencionar el doctor Eduardo, que es una propuesta que puede emanar desde la iniciativa privada con el Consejo Empresarial Mexicano y con los médicos que ya tienen esta experiencia
precisamente para crear una propuesta que se le pueda presentar al sector salud, tanto del gobierno federal como de los gobiernos del estado, pues para tratar de que esto pueda generar una sinergia y buscar que esto se mejore. Entonces, me gustaría saber si podemos contar con ustedes y me voy a permitir nada más compartir tantito mi pantalla. Es un reconocimiento que extiende el Consejo Empresarial Mexicano, cmexicano.org, y dice así: reconocimiento. El Consejo Empresarial Mexicano otorga el presente reconocimiento a la doctora Karin Dengard por su interesante, importante y fundamental ponencia en pro del sector empresarial mexicano y de la sensibilización de los retos y oportunidad para México en su sistema de salud. Dinamarca, un referente en sistemas de salud, retos y oportunidades para México. Agradecemos infinitamente su fundamental participación. Consejo Empresarial Mexicano, atentamente Consejo Empresarial Mexicano, y lo firma el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, presidente, y su servidor Héctor Carlos León Ramírez como secretario. En la Ciudad de México, al 18 de diciembre del 2024, trabajamos por México con honestidad y transparencia, y tenemos otro para el doctor Eduardo Vázquez Garza, que dice igual: Consejo Empresarial Mexicano, cmexicano.org, reconocimiento. Consejo Empresarial Mexicano otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Vázquez Garza por su gestión, vinculación y coordinación para la realización de la muy interesante e importante ponencia en pro del sector empresarial mexicano denominada Dinamarca, un referente en sistemas de salud, retos y oportunidades para México, impartida por, en este caso le hemos puesto doctora Karin Dengard, pero fue en conjunto. Agradecemos infinitamente su fundamental participación. Atentamente Consejo Empresarial Mexicano, y lo firma el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, presidente, y su servidor, contador público doctor Carlos Ramírez, secretario. Ciudad de México, 18 de diciembre del 2024. Trabajamos por México con honestidad y transparencia. Y bueno, con esto agradecemos mucho su tiempo y el habernos acompañado en este panel. Y bueno, sé que quedan muchas preguntas. Sin embargo, pues vamos a comprometer a la doctora y al doctor para que nos puedan acompañar a las mesas de trabajo, y los estaremos invitando a todos ustedes. Muy amables por su atención y que tengan muy buen día, muy buenas tardes allá en Dinamarca. Yeah. Well, Gracias. thank you very much. Muchas gracias. Mucho gusto. Thank you. Thank you very much. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Bye. Gracias a todos. Hasta luego.